Me acompaña en este momento el señor embajador de Israel en nuestro país, el señor Zack Sarid. Con él vamos a conversar en los siguientes minutos. Le agradecemos el hecho de que nos acompañe y que venga desde temprano a conversar con nuestra audiencia. Bienvenido a Loja. Muchas gracias. ¿Qué actividades lo traen acá a nuestra ciudad? Bueno, llegué acá por la invitación del señor Gabriel Gualán Maldonado y del Centro Cultural para la Historia Sefaradí. Los sefaradíes, para ellos que no conocen, son los judíos que salieron de España en 1492, sí, es la misma fecha que ustedes conocen, expulsados de España y dispersieron, ¿no?, por todo el mundo casi. Y mantuvieron su identidad, su cultura y hasta la lengua. Mi madre, por ejemplo, es descendiente de los judíos sefaradíes, nació en Bulgaria y en la casa y con su familia hablaron judeo-español o ladino. Eso es lo que me llevé acá a Loja. Obviamente también hago algunas cosas adicionales, estoy dando algunas entrevistas como acá. Me voy a reunirme después con el alcalde de Loja, voy a hacer una conferencia en la Universidad UTPL acerca de la economía y de la innovación israelí y otras cosas. ¿Qué piensa, qué siente Israel en general, su gobierno, sobre los sefardíes en Loja? Se han hecho algunos estudios, incluso con contenido científico, de investigación, de que cuando fueron expulsados, lo que usted relata, de España en 1492, muchos se dispersaron, llegaron por Perú y se quedaron en la provincia de Loja, es decir, las raíces sanguíneas están. Sí, yo creo que es una historia increíble, una historia única, una historia muy interesante, muy especial. Yo no conocí una comunidad, una ciudad con gente de origen sefaradí como hay acá. Hay otras historias en la selva, hay por ejemplo comunidades descendientes de judíos que llegaron a la selva, ¿no?, a la Amazonia, para trabajar con el caucho en el siglo XVIII, si no me equivoco. Es también una historia interesante, pero la historia de los judíos sefaradíes o los descendientes de los sefaradíes acá en Loja es muy especial. La verdad que no conozco mucho y una de las razones, o sea, la razón principal de mi visita acá es conocer y saber más. ¿Qué ha hecho en estas horas en relación a este tema? ¿Ha conversado con alguien que le ha aportado datos? Claro, me invitaron en el centro cultural, fui ahí, vi el centro, hablé con la gente, hablamos de sus experiencias y de su realidad acá en Loja. Yo hablé también de la situación en Israel y de lo que hace la embajada en general en Ecuador y cómo podemos cooperar la embajada y el centro cultural acá en Loja. ¿Cómo son las relaciones entre Israel y el gobierno ecuatoriano? En dos palabras muy buenas. El año que viene vamos a celebrar 75 años de relaciones diplomáticas entre Israel y Ecuador. Oficial. Las relaciones fueron muy buenas, un poco de altibajas, pero en general muy buenas. Y tenemos mucho